Bueno, la verdad es que tenemos 15 minutos y podríamos estar, con toda seguridad, ¿no?, horas hablando sobre la connivencia, la complicidad entre el Islam y la izquierda. Esto va a ser problemático. Bien. A la respuesta o a la pregunta de si hay una complicidad entre el Islam y la izquierda, pues hay que contestar que sí. Es verdad. Esto es un hecho. Y lo vemos muy especialmente, por ejemplo, en el ámbito mediático, ¿no? El silencio mediático ante determinadas agresiones cometidas por inmigrantes yihadistas en toda Europa, también, por supuesto, en España, que ha dado lugar a esa teoría, esa doctrina oficial que supongo que se está estudiando ahora en todas las universidades, el grado de Ciencias de la Comunicación, que es la doctrina del caso aislado. Siempre que se trata de una agresión islamista es el caso aislado. Lo que pasa es que cuando el caso aislado es por la mañana, por la tarde, cada 45 minutos, el caso aislado se convierte en una serie periódica y por tanto permite construir una teoría. O la doctrina del lobo solitario. Yo esta semana, como saben muchos de los oyentes, he estado en una misión del Parlamento Europeo, tanto en Vitoria como en Madrid, para el esclarecimiento de los delitos, de los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA y que están sin esclarecer. Ahora mismo 379 víctimas, asesinatos cometidos por el terrorismo separatista están sin esclarecer. Entonces, una de las visitas, la primera, fue al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo que hay en Vitoria. Y en este planteamiento que hizo el gobierno de Sánchez, pues hacemos un centro de memorial de víctimas del terrorismo que estaba pensado para ETA, como se decía, en Vitoria, y al final acabamos hablando de todo el terrorismo. Y junto a un panel que habla del yihadismo, el terrorismo yihadista, nos encontramos que aparece otro panel que es el terrorismo de extrema derecha. Y entonces, cuando hablan de terrorismo de extrema derecha, es el lobo solitario de Noruega, el lobo solitario de Australia se convierte en un movimiento, porque la izquierda necesita siempre tener que compensar esa realidad. Sin embargo, yo quiero hacer una consideración previa, y es que cuando hablamos de izquierda, a mi entender, por supuesto, mi opinión personal, ya no hablamos de esa izquierda del siglo XIX que dio lugar al movimiento obrero y a la defensa de los derechos de los trabajadores frente a situaciones de una cierta opresión laboral, los que luchaban por las mejores condiciones de trabajo, por la jornada de 8 horas. No, esa no es la izquierda a la que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de la izquierda, ya no es ese obrerismo, repito, del siglo XIX que defendía los derechos de los trabajadores, sino otra cosa. ¿Y dónde surge esa otra cosa? No es que lo haya dicho yo, al final lo que voy a señalar es la compilación de muchos autores, a los cuales no voy a citar, porque si no la charla se convierte en un rollo academicista que creo que no es necesario. Y es a través de tres saltos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda europea, la izquierda americana, también se dan cuenta de una circunstancia tremenda, y es que en los campos de Normandía o en los campos de Rusia, en los campos de cualquier lugar de Europa, han muerto los hijos de los jóvenes obreros junto a los hijos de los patronos, de los empresarios, o incluso morían en la misma trinchera con oficiales de una clase media acomodada europea. Y la izquierda se da cuenta, por tanto, que a pesar de llevar 100 años ya, desde 1848, el Manifiesto Comunista, 100 años con obrerismo, con discurso marxista, los jóvenes siguen teniendo un sentimiento, los jóvenes y los no tan jóvenes, que es la nación. Y que el obrerismo no ha podido desarraigar ese sentimiento de nación en los europeos. El siguiente paso se produciría en mayo del 68. ¿no? En mayo del 68 también la izquierda vuelve a darse cuenta de otra circunstancia, y es que ese obrero, ese trabajador manual de los Estados Unidos o de Europa, en realidad lo que ansía es casarse, tener una familia a poder ser numerosa, quiere progresar dentro de su trabajo, quiere conseguir una segunda vivienda, quiere mejorar de lavadora. Bueno, eso que los mayores de este escenario habéis vivido y los jóvenes lo hemos vivido por referencia de nuestros padres. Y luego hay un tercer salto que es post caída del muro de Berlín, cuando la izquierda se da cuenta efectivamente que ha perdido la batalla económica,
Como modelo económico, el comunismo es un desastre, mientras que el capitalismo, aparentemente al menos, ha sido un éxito. Y aparece esa nueva izquierda que se va creando a lo largo de todo el siglo XX. Una izquierda que decide, por tanto, que hay tres cosas que no ha podido vencer. Su doctrina clásica del marxismo no ha podido vencer a la familia, no ha podido vencer a la nación y no ha podido vencer a la fe religiosa del que la tenga. Porque familia y nación todo el mundo tiene. La fe es algo que ya esto se puede tener o no se puede tener, incluso uno la puede llegar a perder y luego a recuperar. Pero son tres cosas que ese materialismo histórico, esa doctrina materialista de Marx, que enraiza, aunque aquí tampoco vamos a... pues no es más que el desarrollo de la Ilustración y del golpe de la Revolución Francesa, etcétera. Al final es la misma línea intelectual e ideológica. No puede acabar con estas tres cosas. Y entonces aparece eso que muchos hablamos de marxismo cultural, que es al final, oye, ¿cómo vamos a llegar al poder? Pues tenemos que llegar al poder atacando esas tres cosas, dejándonos ya de la discusión económica y por tanto, surgen esas alianzas que muchos de ustedes conocen entre esa izquierda más radical con los gigantes multinacionales. La gran alianza que es lo que ha desembocado en lo que llamamos como globalismo, ¿no? Globalismo, la alianza entre los gigantes multinacionales y la izquierda cultural. Y lo hacen a través de esa tesis o doctrina de los identitarismos, ¿no? Es decir, creamos minorías, buscamos minorías, les decimos que están oprimidas, les decimos que han de rebelarse frente al patriarcado, el hombre blanco cristiano. Entonces, hay que rebelarse y, por tanto, aparece el feminismo cada vez más radicalizado. El movimiento de la ideología de género que genera esas teorías del homosexualismo, el LGTBIQ+, y podemos ir y seguirán añadiéndose mayúsculas, el transexualismo, que es la última versión, el inmigracionismo, toda una serie de movimientos. Y ahí está y aparece el Islam. El Islam como también otra minoría, una minoría que está en Europa, que es un porcentaje, que en algunos países es del 0,%, en otros países es el 5, el 10. Evidentemente ahí cada nación ha tenido su propia evolución. Los números de Francia, de Bélgica, de Holanda, pues son distintos de los de España o de Italia y, por supuesto, de Hungría o de Polonia. Bien. Pero les sirve la minoría musulmana para desarrollar esa teoría. Hay una minoría que está oprimida, una minoría que no puede ejercer su derecho a la libertad religiosa, una minoría... ¿Quién es el que le está oprimiendo? El mismo sujeto. El mismo sujeto que oprime a las mujeres, el mismo sujeto que oprime a los LGTBI, el mismo sujeto es ese hombre occidental, digámoslo así, ¿no? Y ahí es el momento en que, pues efectivamente, la izquierda entiende que apoyar todo el proceso de islamización de Europa le sirve porque sirve para socavar una de las bases de esa civilización occidental que tienen que dominar, y en este caso sería en el ámbito de la fe, digamos así, en el ámbito del orden social, político y jurídico, ¿no? Yo creo que ahí, a partir de ahí, la izquierda, ¿qué hace? Pues la izquierda lo que está dando es sustento intelectual, político, jurídico, a la explosión o al crecimiento de los movimientos islamistas, yihadistas, salafistas. De esto ya os han explicado en otras sesiones por gente muchísimo más preparada que yo en toda Europa, a través de ideas como lo de diversidad y tolerancia. Esta misma semana hemos conocido esa campaña del Consejo de Europa, también a la que se une las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, de la diversidad. Diversidad y tolerancia. Desaparecen las ideas de fuertes, que serían familia, que sería la fe, que sería la comunidad, que sería la verdad. No. Aquí todos tenemos que ser tolerantes. Y, por tanto, cuanta más diversidad haya, nuestro grado de tolerancia aumenta. Y como el objetivo es ser una sociedad tolerante, lo que necesitamos es muchas pequeñas minorías que se vayan troceando. Y el islamismo es una de esas minorías a la que hay que proteger.
En el ámbito de la inmigración, lo hace la izquierda, y lo estamos viviendo, por desgracia, en el Parlamento Europeo de una forma muy virulenta, que es con el desarrollo del concepto de refugiado. En la concepción clásica que tenemos de las convenciones internacionales de Ginebra del concepto de refugiado, es el perseguido por motivos ideológicos y religiosos. Y entonces se habla de las mujeres afganas como un genérico, donde las mujeres afganas no están perseguidas, porque hay una convicción, ellas tienen ese modo de vida y lo han desarrollado. Algunas habrá que tienen una persecución concreta. Como el concepto ya no nos vale de refugiado, tenemos que ir al concepto de refugiado económico o climático. Y es lo que se está desarrollando ahora mismo. En los debates, no sé si ustedes lo saben, pero vamos, para eso estamos aquí, para informarles. Justo hace un año, en septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó el llamado paquete común de asilo e inmigración, es decir, 5 propuestas legislativas muy potentes que afectan a todo el ámbito del asilo y de la inmigración y que pretenden que sean aprobadas. Con toda seguridad no se va a poder aprobar ese paquete porque, pues gracias a Dios, en el Consejo de la Unión Europea, que es el órgano que reúne a los 27 gobiernos de los Estados miembros, pues hay naciones que se niegan a desaparecer, que son Hungría y Polonia, pero también Croacia o Chequia, todo lo que se llama el llamado eje de Visegrado, que con toda seguridad se va a oponer a ese paquete de asilo e inmigración, pero donde aparece el concepto de refugiado climático, es el que huye del sol, el que huye del calor. Pero bueno, también tenemos a decenas o cientos de miles de finlandeses que huyen del frío y se vienen aquí a Canarias o a Baleares a pasar de un fin de semana, y no hablamos del concepto de refugiado, ¿vale? Lo veis, es la utilización de esos conceptos, y al final cuando hablamos del refugiado climático es el del norte de África, con lo cual se está dando amparo jurídico y político a los procesos inmigracionistas islamistas, sin hablar del tema islámico. Otro supuesto pues es el del Islam en las aulas. El Islam en las aulas es otra cuestión que ahora mismo está ya pues, en Baleares, pero también está ya en Cataluña, que es el banco de pruebas de todo lo que se pone en marcha en España, sobre la base de la teoría de la libertad religiosa. Pero claro, hay que poner de manifiesto, y lo hablábamos antes, es que el Islam no es una religión al uso como la podemos entender, en cualquier caso, no como una religión como el cristianismo o el catolicismo, sino que es un cuerpo civilizatorio, es un cuerpo político, es una ideología que confronta con todas las bases de nuestra sociedad. Y el último punto, y con esto ya concluyo porque creo que tenía 15, pero si estamos ahí cumpliendo, vamos bien, es la complicidad en orden a la financiación. ¿Qué aporta ese genérico que podríamos denominar Islam? Pues aporta financiación. Financiación a la izquierda europea, lo hemos visto con Maduro, lo hemos visto con Podemos, pero también financiación a ese otro conglomerado de gigantes multinacionales, y lo vemos con los equipos de fútbol. Han colonizado las ligas de fútbol, la liga francesa, la liga inglesa, se intentó con la liga española, pero no está aún del todo, sí a través del patrocinio, pero no a través aún de la titularidad de los clubes. Consecuencia y resumen, hay una clara complicidad, connivencia de esa izquierda con el Islam, pero advirtiendo que cuando metemos el concepto de esa nueva izquierda, ahí yo meto a todo el consenso progre. Porque todo es ya nueva izquierda. Porque en esa línea, en esto que yo acabo de exponer, está en España el Partido Socialista, está Podemos, pero está también Ciudadanos y está el Partido Popular. En este ámbito de la complicidad con el Islam, de la complicidad con los procedimientos de invasión inmigratoria, está también el Partido Popular. Y debo decir, por desgracia, y nuestro objetivo será pues, llevarlo al sentido común, llevarlo a la defensa de las ideas fuertes, llevando a ese lugar donde está la gente normal, donde está ese obrero al que la izquierda defendía en el siglo XIX, ahora está pues efectivamente pues, llenando los mítines de Santiago Abascal, como el que tendremos dentro de una hora y un poquito más aquí en Las Palmas. Esto es cómo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, en ese concepto de nueva izquierda deberíamos meter al consenso progre al completo.
Y ahora escucháis a Miguel Ángel, que sabe Pues más que yo. muchísimas gracias, Jorge Gracias. Buxade. Continuamos con Miguel Ángel Quintana Paz. Gracias. Yo quería que Jorge hablara antes que yo por varias cosas. Lo primero, que sabía que lo iba a hacer muy bien y que iba a sentar ya las bases básicas de todo lo que vamos a decir, y así yo puedo ir a algunas cosas un poco más concretas. El dibujo que ha hecho me parece espléndido. Y el segundo lugar, porque has dicho algo que también me lo propongo yo como lema, ¿no? Intentar no ser demasiado académico, ¿no? Algunas de las cosas que voy a decir, por supuesto, pueden ser controvertidas, por supuesto tienen detrás justificaciones, pero las justificaciones, si son necesarias, las voy a dejar para el diálogo de después. Aquí las voy a enunciar más como meros titulares, casi. Yo me voy a plantear, ya digo, el panorama general lo ha hecho ya Jorge, yo lo doy por bueno. Voy a plantearme dos preguntas muy concretas dentro de ese panorama, dos dudas que pueden surgir, a mí al menos me surgen, desde un punto de vista teórico, cuando nos enfrentamos a este asunto. Y la primera es, ¿cómo es posible, o sea, por qué la izquierda se busca, la izquierda entendida en el sentido amplio en que también ha dicho Jorge, me voy a apoyar en él una y otra vez, la izquierda, la crítica radical a nuestra civilización, entendida de esta manera, la crítica radical a nuestra civilización que surge en nuestra propia civilización, que la acusa de heteropatriarcal, colonialista y todos los males, y por lo tanto debe cambiarla radicalmente. ¿Por qué eso, esa izquierda, se busca un aliado tan extraño como es el Islam? Que es ciertamente un aliado extraño para ese propósito, porque el Islam no es precisamente una ideología que vaya en contra de la familia, o que vaya en contra de las tradiciones, o que vaya en contra de la fe, etcétera, etcétera. Esa paradoja va a ser la primera a la cual me voy a abordar. Si queremos personalizarla, con un ejemplo, la pregunta sería ¿cómo alguien como Beatriz Gimeno, presidenta del Instituto de las Mujeres, que dice cosas como que toda relación sexual, heterosexual, es violación, cómo apoya al final un movimiento, una religión, una civilización, como también ha dicho Jorge, como el Islam, donde en muchos de los países donde está triunfante, pues lo mejor que le podría pasar a ella sería que la encerraran, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Y la segunda pregunta sería, jugando otra vez con este trío, izquierda, Islam, nuestra civilización, la hipótesis de si no sería posible cambiar estas alianzas. Ya he dicho que la alianza izquierda-Islam es un poco extraña. ¿Por qué no hacer otra? ¿No sería más lógica la alianza Islam, nuestra civilización? Hay gente que piensa que precisamente porque el Islam es una civilización que ha mantenido las tradiciones, que ha mantenido el sentido de comunidad, que ha mantenido el sentido de lo sagrado, que ha mantenido la familia, pues a lo mejor podría ser, y esto de hecho es una visión que según algunos sería preponderante dentro, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Este sentimiento de todos somos religiones del libro, todos somos religiones abrahámicas, todos somos monoteístas, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué no crear una gran alianza Islam-cristianismo, ¿no? ¿No sería esa una opción? Adelanto ya que mi respuesta es que no es posible. Pero bueno, voy a valorar la hipótesis, voy a valorar esa segunda hipótesis. Vamos con lo primero, ¿no? ¿Por qué la izquierda se busca un aliado tan peligroso? Yo creo que esto responde a una característica de esta izquierda, que también ha sido apuntada por Jorge, que es esta especie de pérdida de las raíces respecto a nuestro pasado, ¿no? Puesto que esta izquierda considera nuestro pasado como claramente opresor y deleznable y absolutamente criticable, se ve a sí misma como una especie de cosa caída del cielo de la razón o del cielo de la lucha contra la opresión, que ha combatido o que ha moderado de alguna manera los efectos peores de la civilización occidental, un poco como salida de la nada. Este análisis es el que la izquierda hace de sí mismo. No es un análisis correcto, porque obviamente lo que hace muchas veces la izquierda es coger valores que ya estaban en nuestra civilización y que pertenecen a ella esencialmente, a la civilización cristiana, ¿no? El altruismo, la solidaridad, la atención al pobre, la atención a la víctima en general, al oprimido, todo eso ya estaba, eso es parte esencial de nuestra civilización. Lo que hace es coger eso y exagerarlo, deformarlo, algunos dicen que sería incluso como una suerte de herejía, ¿no? Del cristianismo, una nueva herejía del cristianismo. Ese es seguramente el análisis más sensato, no el pensar que viene de ninguna parte. Pero como la izquierda no se ve así, se ve como cayendo de ninguna parte y siendo eficaz, más o menos, porque ha avanzado mucho en el tiempo que lleva. Jorge citaba también el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? De ahí en adelante ha avanzado muchísimo en esta lucha contra los principios de la civilización occidental, se ve así y piensa que, si bien es verdad que ahora en esta tríada que hemos dicho antes se asocia inicialmente con el Islam, en el momento en que ya, junto con el Islam, haya socavado los fundamentos de nuestra civilización, podrá cambiar luego
foco y una vez que haya, por así decirlo, haya acabado con la civilización cristiana, volverse a la civilización islámica y hacer lo mismo, volver a acabar con ella porque ya es como portadora de la razón, de la lucha contra la opresión, pues es potente, viene de ninguna parte o viene de una especie de cielo ideal y lo conseguirá. Este análisis, que es el que ella hace, me parece que es erróneo. No lo hace solamente, como también decía muy bien Jorge, no lo hace solamente, no estamos pensando solamente en una izquierda muy radical, ¿no? Hay autores, autoras, por otra parte, muy razonables o muy estimables. Estoy pensando, por ejemplo, en Ayaan Hirsi Ali, que probablemente muchos de ustedes la conozcan. Es una mujer que se salió del Islam, que hace una crítica al Islam. Bueno, fue diputada en el Parlamento holandés y precisamente fue muy... Desde luego, resultaría extraño mostrarla como aliado del Islam. Lo que pasa es que el análisis que hace, la solución que propone ella, es una especie, para hacer frente al Islam en Europa, en Occidente, a la presencia del Islam aquí, es la de que el Islam consiga una especie de ilustración. Igual que la civilización nuestra tuvo una ilustración en el siglo XVIII, lo que le hace falta al Islam es una civilización que lo cambie. Y es aquí donde creo que Ayaan Hirsi Ali desvaría un poco, ¿no? Aquí en España tenemos también, defiende unas ideas parecidas, también otra mujer, Cayetana Álvarez de Toledo. Creo que ambas se equivocan, sin ser ninguna de los dos portaestandartes de la izquierda, se equivocan en este sentido de que la ilustración es una cosa, pues eso, que baja, que de repente llega, transforma las civilizaciones y ya está. No, la civilización europea es un fenómeno europeo. La ilustración europea es un fenómeno cristiano, de la civilización cristiana, y no puedes trasladarlo de un sitio para otro fácilmente, porque las diferencias entre el Islam y entre la civilización islámica y la civilización cristiana son fundamentales. Para empezar, en el judeocristianismo entendemos la noción de historia ya desde nuestro propio libro sagrado. La Biblia es un relato en el cual van pasando cosas y Dios, Yahvé, se va anunciando, se va mostrando progresivamente, evolutivamente, históricamente. Hay una historia de la manifestación de Yahvé, desde ahí mismo. Y la Biblia se entiende como unos señores concretos que en un momento determinado se ponen a escribir, inspirados por Dios, se ponen a relatar esto. Esta visión tan histórica que tenemos ya en nuestro libro sagrado y que por lo tanto nos permite eso, hacer historia, evolucionar y en un momento determinado pasar por la ilustración y ningún conservador, ¿no? Estamos con el partido de los, fijaos, ¿no? Los European Conservatives and Reformists. O sea, en el propio nombre del partido está que el conservar es reformar. El conservar, como he dicho alguna vez, el que quiere conservar su casa es el que más la reforma, el que más la cambia, el que la deja de lado y que se hunda ella sola, pues ese es un mal conservador. Por lo tanto, nuestra idea de conservar la tradición y de reformarla y de avanzar y de entender la historia como algo evolutivo está en el libro sagrado, en la Biblia, del judeocristianismo, está también en nuestra experiencia. Pero esto no existe en el Islam, porque el simple motivo de que el propio libro sagrado, el Corán, es un libro increado. Es un libro que a Mahoma, en realidad, más que dictado, o sea, más que comunicado, le es dictado. Todo lo que hay en el Corán, presuntamente, estaba ya desde toda la eternidad junto al propio Alá. De hecho, tiene un carácter pues, que se parece casi a lo divino, aunque esto sería bastante blasfemo. Y por lo tanto no hay una evolución, no hay una transformación. Teóricamente es cierto que el Islam habla también de Abraham, habla también de Moisés, pero teóricamente todos estos... habla de Jesús, aunque luego diré que esto es erróneo, eso es desorientador. Toda esta visión del mensaje que ellos recibieron es que recibieron exactamente la misma. Si la Biblia no es el Corán es básicamente porque la Biblia está manipulada, está adulterada, pero en realidad Moisés recibió exactamente el mismo mensaje que Mahoma o Jesús el mismo mensaje que Mahoma. Esta, como ya digo, y por lo tanto esa inmutabilidad que está ya en el propio libro sagrado dificulta muchísimo una mutación posterior, ¿no? Pues dificulta muchísimo este avance. Por otra parte también el Islam, o mejor dicho el judeocristianismo, cuando recurre a la discriminación o recurre a la violencia, a menudo lo hace o bien por dos vías. Tiene dos vías de justificación, básicamente. Uno de ellos sería el mal menor, ¿no? La idea de que en algunos momentos la guerra de defensa de los tuyos está justificada, pero esta no es la visión de la guerra en el Islam. La visión de la guerra en el Islam, la yihad, no es una cosa que simplemente sea una justificación como mal menor, es algo encomendado, comandado positivamente, o la discriminación, que en el caso del Islam, pues la discriminación frente a los propios cristianos y frente a los propios judíos en la sociedad cristiana. Es verdad que no están como los paganos, pero sí que tienen un rol que está ya fijado por el propio Corán, por la propia palabra,
discriminatorio frente a los creyentes, frente a los musulmanes. Esto, de nuevo, no existe en la civilización judio-cristiana. Nuestro libro sagrado, en los Evangelios, el Nuevo Testamento, no establecen un derecho, no establecen un ordenamiento jurídico. El Corán, los hadices, etcétera, sí. Es lo que decía también Jorge, de que estamos ante un proyecto de civilización completa, mientras que la religión cristiana puede recurrir al dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ocasionalmente. No existe nada similar en el canon islámico. Y por lo tanto, de nuevo, ahí esa idea de que el Islam podrá atemperarse y recluirse poco a poco, como ha ido diciendo el judio-cristianismo, en nuestras casas, en nuestras oraciones, en nuestra relación con Dios, y que dejará en el campo libre a la izquierda para que la sociedad se transforme de su manera, es totalmente ingenuo. No va a funcionar con el Islam. No puede funcionar, porque no tiene ese punto de partida. Por cierto, existe y muy rápidamente y como acotación, antes de pasar a la segunda pregunta rápidamente, existe también la visión, obviamente, de que la yihad en realidad es una cosa de lucha interior tuya, que defienden algunos grupos pacifistas, es cierto, dentro del Islam. Pero estos grupos pacifistas tienen dos problemas, o tres. Uno, son minoritarios. Dos, como son pacifistas, son débiles. Nunca presentarán una oposición fuerte frente a los que piensan lo contrario dentro del Islam. Y tres, y esto fue un debate que se vivió más en los 90, justo porque como había caído la Unión Soviética, pues algunos pensaban, oye, si han caído, torres más altas han caído, ¿no? El dicho este, si ha caído el sistema soviético, que también era una alternativa a la civilización occidental judio-cristiana, ¿por qué no va a caer, por qué no se va a transformar también radicalmente el Islam? El motivo por el cual esto de nuevo no funciona y no van a triunfar dentro del Islam los partidarios de la yihad pacifista es tan simple como que en el caso de la Unión Soviética específicamente se caracterizaba por ser una organización centralizada, caía el PQS, caía el Comité Central y cayó todo. En el caso del Islam no tenemos una autoridad centralizada, no existe un papa de los musulmanes ni nada parecido, está disperso, es casi pues un poco funciona en este sentido, un poco también como células, ¿no? Y es imposible una red tan amplia y de tantos miles de millones de personas, pues transformarla, como sí que fue transformarla de la yihad no pacifista a la pacifista, como sí fue posible transformar radicalmente el mundo soviético. Voy a la segunda, por lo tanto, esta sería la respuesta a la primera pregunta, ¿cómo es esta alianza tan rara y por qué se ha producido esta alianza tan rara? Y tienen razón los izquierdistas al pensar que un día podrán cambiar su foco de crítica. La respuesta, como se ve, ha sido no. Para la segunda pregunta ya también avancé que la respuesta va a ser no. La pregunta sería, ¿sería posible entonces, dado que ahora la izquierda se ha aliado con el Islam, no sería posible aliarnos también con el Islam desde la civilización judio-cristiana? El Islam no es religiosidad, comunidad, respeto hacia muchas cosas que se han perdido en nuestra civilización, no podríamos aprender de ellos, ¿no? Al fin y al cabo no compartimos, como dije, el monoteísmo, no compartimos ciertas figuras bíblicas, casi todas, Moisés, Abraham, Jesús, María, están en el Corán. Bueno, esta visión, como digo, ya tiene larga data, es probablemente preponderante, sobre todo en todos los movimientos ecumenistas, en todas las reuniones de diálogo interreligioso, pero es falsa. La primera, yendo aunque sea un detallín, como ya dije antes, la aparición de personajes bíblicos en el Corán, Abraham, Moisés, Jesús, es una cuestión meramente de homonimia. O sea, hay un señor en el Corán que se llama igual que Jesús, que está en el Evangelio, pero el Jesús del Evangelio y el Jesús del Corán no tienen nada que ver. Por poner un ejemplo muy gráfico, el Jesús del Evangelio acepta su muerte y no solamente la acepta, sino que eso es lo que hace que redima al mundo. El Jesús del Corán, cuando llega el momento de la muerte, del fracaso, del sufrimiento, huye y pone a otro en su lugar. Según el Islam, es crucificado a otra persona. Este es el rol de Jesús, dejar que otro sufra por él, ¿no? Ahí podemos ver el abismo que existe entre las dos figuras. Y en el caso de Abraham y de Moisés, pues es semejante. Pero además, el mismo Dios, la figura de Dios, en toda la tradición judío-cristiana, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es un Dios que no solo puede ser amado, sino que pide amor porque Él es amor. Pero esta noción de un Dios que pide amor y que es amado no es la visión del Islam. La visión del Islam, lo dice la propia palabra, Islam, significa sumisión, significa obediencia. Muslim, musulmán, es el que obedece, es el fiel. La relación es más bien una relación de obediencia, no es una relación de amor. Y de hecho sería un poco blasfemo pensar que Alá anda necesitado de nuestro amor, porque rebaja su excelencia y rebajaría de alguna manera su lugar supremo. Tampoco hay reciprocidad alguna entre el rol, ya lo apunté antes, entre el rol que asigna nuestra civilización a una persona con una fe distinta, como pudiera ser el musulmán, el cual dejamos que pueda
según la libertad religiosa, que también mencionaba Jorge, pueda en su mundo, en su ámbito, en su familia, en sus mezquitas, tener su religión, o en su sinagoga, o en su iglesia protestante, o en su iglesia evangélica, y el rol que asigna el Islam a los distintos, como ya he dicho. Es el problema de la dimnitud. Hay un rol en el propio Corán, hay un rol en la propia tradición islámica asignado a los cristianos muy específico, y eso no se puede acordar, modificar, decidir. Está ya en la propia noción del Islam, que es un rol siempre, obviamente, por debajo, ¿no? Por debajo del musulmán, discriminatorio. Y ya lo he apuntado también al contar esta cuestión de la homonimia, el rol el rol de la víctima en el Islam no es igual que el rol de la víctima en nuestra civilización, es radicalmente opuesto. La víctima en el Islam es una perdedora, por eso Jesús no puede ser crucificado en el Islam, porque sería una prueba de su fracaso. En este sentido, muchos han asociado el Islam con religiones paganas, más que con la religión judía o la religión cristiana, en la cual se parece, porque utiliza nombres parecidos, como digo, pero con una mentalidad más bien pagana, en el sentido de que el que triunfa, el elegido del Dios, el exitoso, obviamente le va bien. Y al que le va mal, al crucificado, al pobre, al fracasado, es que está lejos del favor de Dios. Como se ve, no puede ser más distinta que la visión cristiana, que es toda la contraria, ¿no? Que a menudo Dios está más con el pobre, y ya digo, cristiana y judía, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento, Dios está con el pobre, Dios está con el fracasado, en el caso del judaísmo, la figura de Job, sin necesidad de hablar de la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, y termino ya con una cita, ahora ya sí, voy a permitirme una cita académica, pero realmente es que me parece muy representativa y es uno de los autores en los que me he basado para esta breve exposición. Estoy pensando en Alain Besançon, en un historiador francés, que dice, abro las comillas, cuando los cristianos no saben ya qué creen ni por qué creen, se deslizan hacia el Islam sin ni siquiera darse cuenta. Así les ha sucedido a los monofisitas en Egipto, a los nestorianos en Siria, a los donatistas en África septentrional o a los arrianos en España. Es una manifestación de esta incompatibilidad que solo se vuelve compatible cuando el cristianismo pierde su propia esencia, pierde estas características que he citado como muy distintas del Islam, y entonces ya sí empieza a ver el Islam. Sería representativo de nuestra época. Un cristianismo o una iglesia que se ve como próxima al Islam no está realmente perdiendo su esencia. Desde luego, Besançon pensaría así. Y no es una cita, pero sí que es una reflexión final también del mismo autor, y con esto termino. En realidad, la distancia, lo he apuntado antes, entre el Islam y el cristianismo es mayor que entre el cristianismo, la civilización judeocristiana y el paganismo. De hecho, en los primeros siglos de nuestra época, en los primeros de nuestra era, de la era cristiana, el gran debate fue, oye, ¿qué hacemos con los paganos estos? ¿Qué hacemos con Sócrates? ¿Qué hacemos con Platón? ¿Qué hacemos con Aristóteles? Aristóteles tardó un poco más. Pero bueno, ¿qué hacemos con todos estos? Que parece que dicen cosas ya muy parecidas. Y algunos decían, no, pero son paganos, hay que tirarlos a la papelera. Pero otros muchos dijeron, que de hecho fue al final la opción triunfante, ya desde San Ireneo y San Justino Mártir, no, tienen cosas apreciables y las podemos recibir. Esta capacidad de percibir cosas apreciables, y por eso somos una civilización judío-cristiana y greco-romana. Sería para completo. Sin embargo, la distancia con el Islam sería mayor justamente por esto, porque ahí el Dios que se nos presenta parece el mismo, pero en realidad exige un modo de adoración radicalmente diferente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Quintana Paz. Ha planteado, ha planteado además una pregunta muy interesante que me gustaría trasladarle a Jorge Buxadé por conocer su opinión, y es por qué la izquierda, que se gasta millones al año en denunciar la opresión de los derechos de algunas minorías, alienta la llegada de millones de personas que precisamente oprimen esos derechos. Pues en el fondo es porque su táctica, su estrategia política, se basa en las minorías. Por tanto, esto les permite crear cajones estancos. Nosotros no podemos distinguir. Y lo decimos muchísimo, ¿no? Estamos ahí metidos en el artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ahí está. Todos somos iguales. Es el primer punto de la Agenda España. El primer punto de la Agenda España presentada en el Viva 21 es este, la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y sobre esto se construye también una visión de la nación como comunidad en la que
nuestra libertad la vivimos en la nación, nuestra igualdad la vivimos en la nación es la que nos permite que nuestras relaciones sociales, políticas, sean justas. Bueno, esta es nuestra idea. ¿Qué hace la izquierda? La izquierda lo que ha hecho es, a cada uno de estos puntitos, separarlo, desconectarlo y elevarlo a su máxima expresión, ¿no? Los españoles son iguales. Razón de sexo. Pues yo cojo el sexo y lo desmonto, lo saco de ahí y lo convierto en una pieza que yo voy a ir moldeando. Y entonces, le doy mucha importancia al sexo femenino y dejo al sexo masculino en una situación de inferioridad. Y esto lo voy potenciando sobre la base de la idea de la opresión, siempre. Yo soy un sujeto oprimido frente a una determinada mayoría que yo me he imaginado. Esto es muy de Carl Schmitt, es decir, en política tú necesitas siempre un enemigo. Y por eso a la izquierda le funciona, porque ha identificado un enemigo, que es ese hombre blanco cristiano, occidental. Entonces, cogen el sexo y lo elevan a su máxima expresión. Claro, esta teoría o esta forma de hacer política, que parece se mueve en términos de razonabilidad con el primer feminismo, ¿no? Parece en términos de razonabilidad, claro, para que siga funcionando tengo que intensificar constantemente y llevarle al punto del absurdo. Y efectivamente, pues a partir de ahí, la doctrina de género y bueno, pues ahora, la orientación sexual, ya llegamos a ese absurdo de las 35 o 38 manifestaciones del pansexualismo, el bisexual, el escoliosexual, bueno, todas estas figuras, ¿no? Tengo que llevarlo a su máxima expresión. Lo mismo lo hacen con cualquier cosa. Pero los meto en cajones estancos. No hay unión entre ellos. La izquierda se aprovecha de todos y cada uno de ellos de forma separada. Y, por tanto, pueden defender y promover el desarrollo del Islam en las escuelas, en los barrios, en las instituciones, en las universidades, etcétera, etcétera, a pesar de que el Islam, por supuesto, evidentemente, nadie se plantea la posibilidad, y todos hemos visto las imágenes de personas homosexuales colgadas, asesinadas en los países islámicos. Pero la izquierda eso lo oculta, porque le da igual, porque está hablando de los homosexuales por un lado, por otro lado el Islam, por otro lado la memoria, por otro lado el inmigracionismo, por otro lado... Yo creo que esto es una estrategia que les está funcionando muy bien. También creo que es una estrategia abocada al fracaso, por supuesto, y lo único que esa estrategia funciona muy bien cuando quienes deberían confrontar y ponerle ante una realidad que es el sentido común. Por eso el sentido común hoy en día es revolucionario, es abiertamente revolucionario. Diga, no, usted me puede contar todas las teorías que quiera, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que sus tesis entre sí son contradictorias. Usted es un mentiroso. Pasa también con la doctrina de los derechos humanos, otra de las cosas en las que la izquierda, esa nueva izquierda, porque por eso decía yo que yo meto al consenso progre, todos, la doctrina de los derechos humanos. El ser humano es simplemente la suma de derechos. Cuantos más derechos tenga, por muy irracionales que sean, eso me hace más persona. Esa doctrina de los derechos humanos choca directamente en el Islam. Y todos sabemos, y si no, pues les informo, que la gran parte de los convenios y tratados internacionales que en materia de derechos humanos se ha desarrollado en el ámbito de la ONU no son ratificados ordinariamente por los países islámicos. No son ratificados, no se sienten implicados, ni se sienten implicados con el multilateralismo, ni con, yo qué sé, la reducción de las emisiones de CO2 en el ámbito del Acuerdo de París. Pero a la izquierda le da igual, la izquierda está por un lado, por otro lado, va haciendo sus pequeñas batallas, porque todas ellas van en la misma idea, que es destruir esa tríada de familia, de fe y de nación. Para que no me quede, porque hay que ser muy... ¿Cómo se ataca la idea de la nación? Multilateralismo. Hay cosas por encima que están por encima de la nación, ¿no? El multilateralismo, la ONU, las organizaciones internacionales supranacionales, las ONGs privadas están también por encima de la nación, porque aquí tomando el café una compañera hablaba de Save the Children. Save the Children es una organización que está en todos los países y por tanto se puede permitir el lujo de dar
instrucciones, órdenes y criterios de actuación a los gobiernos elegidos democráticamente. Pero ¿quién gobierna? Si tenemos votado nosotros a los que dirigen aquello, ¿no? Este es el inmigracionismo y el multilateralismo, porque la inmigración de forma masiva, siempre hay que hablar, cuando hablamos de inmigracionismo, es aquella doctrina en virtud de la cual da igual que a un país se entre legal o ilegalmente. Y simplemente se tiene que promover. Eso ataca a la nación. La familia, en mi opinión, a través de dos cosas. Uno, por supuesto, la ideología de género, que destruye esa idea. Y segundo, la memoria. Todas estas teorías de la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, en realidad, de verdad, no ataca tanto la nación, sino ataca a la familia. Porque, en el fondo, nuestra memoria, mi memoria, es la de mis padres y la de mis abuelos. Ataca esa idea de que lo realmente importante, lo que nos hace realmente fuertes, es aquello que nos han transmitido nuestros padres. Con todo el cariño, y es mi jefe nacional, mi presidente nacional, Santiago Abascal hace grandes discursos. Pero normalmente un político no modela la forma de ser, de pensar y de vivir de los seres humanos. La modelan sus padres, fundamentalmente su madre, pero también el padre. Gracias a Dios, aún podemos intervenir en la educación, en la formación, en la transmisión de la cultura, de la fe. Eso es. Y la idea de la memoria, la idea de que lo que tú hayas vivido, lo que tu familia ha experimentado es irrelevante, porque aquí lo que hay que creer, lo dice el gobierno, a través de una ley en las Cortes Generales o, en su caso, a través de un Real Decreto. Esto ataca a la familia. Y, por último, la fe. La fe se ataca a través de dos estrategias. Es ese relativismo, ese vaciar nuestra sociedad de esa fina capa, o no tan fina, del cristianismo, pero eso no estaba funcionando. Y entonces, como eso no estaba funcionando, hay que aliarse con el Islam, que da una apariencia de fe, como lo ha explicado muy bien Miguel Ángel, y que permite socavar los cimientos de esos, ¿no?, los pilares fundamentales sobre lo cual hemos construido, ¿no? Pues el principio de contradicción, la idea del amor, la Trinidad, todas esas cosas que están en nuestra política. Es decir, cuando hablamos de poder legislativo, ejecutivo y judicial, esto no es más que la doctrina de la Santísima Trinidad traída a la política. ¿Por qué hay tres poderes? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Tres personas? ¿Un solo Dios? ¿Tres personas? Un solo poder, que es el poder soberano, dividido en tres sujetos, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. En el fondo, toda nuestra doctrina política, la doctrina de los derechos humanos, la idea, todo esto sale del cristianismo. Y el Islam es un sujeto, otro que se opone a todo. Pero a la izquierda le da igual, porque te obliga a centrar la mirada en ese colectivo. Te dice, tú centra la mirada en este colectivo, no pienses en la comunidad en general, ¿no? Y por eso se lo pueden permitir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confrontar en todos los niveles. Por eso tú no puedes atacar o combatir intelectualmente, políticamente, solo una de las cosas. Hay que ir a todo y estar en todos los debates, ¿no? Se ha hablado en este debate, Vox ha referido a ese surgimiento de la nueva izquierda, también Miguel Ángel Quintana Paz. Y a mí esto me recuerda al movimiento woke, ¿no?, que es muy claro en Estados Unidos, que ha surgido también de las facultades, de las universidades. ¿Qué hay detrás realmente de ese movimiento y cómo está afectando a la educación, Miguel Ángel Quintana Paz? Sí, bueno, es un poco el nombre woke, sería o interseccionalidad o bueno, el progresismo actual. Es un buen nombre para lo que intentábamos decir antes los dos, yo creo, ¿no? Esta idea de que hay algo que no es estrictamente la izquierda, no es estrictamente los partidos que se reclaman de izquierda, sino una mentalidad, una propuesta de civilización alternativa, ¿vale? De civilización alternativa a la nuestra, porque la nuestra es heteropatriarcal, colonialista, esclavista, opresiva, machista, de todo, ¿no? Entonces, frente a esto, vuelvo un poco a lo que dije antes, es decir, no debemos pensar, aunque ellos sí se vean así, nosotros no debemos verles como una especie de cosa caída del cielo, del ámbito de la razón o del ámbito de la reflexión que surge de la nada y nos critica desde un no lugar
porque ellos sí que captan lo que es la verdadera lucha contra la opresión, lo que es la verdadera solidaridad, lo que son los verdaderos derechos, y los demás no lo captamos. Debemos verlos, o a mí me gusta verlo y creo que resulta mucho más ilustrativo verlos, como una especie de deformación de nuestra propia civilización, de coger sus valores, los que he dicho antes, y que no tiene el Islam, ¿no? Aprecio a la víctima, por ejemplo, aprecio al oprimido, fijarnos en él, ¿no? El buen samaritano, eso es nuestro. Lo que pasa es que de repente se transforma en algo muy distinto, lo que ha descrito Jorge, ¿no? Se convierte, en vez de la atención a la víctima ser algo que nos permite integrar, hacer comunidad con aquel que en principio estaría fuera, estaría alejado, estaría excluido, en manos de lo woke, de la izquierda actual, de la izquierda postsocialista, también se la ha llamado así, esto se convierte en motivo de división, de fragmentación, ¿no? El diabolos es fundamentalmente el diablo, etimológicamente es el que separa, no es el que junta, es el que crea divisiones. Y es justamente el propósito con el cual, lo ha descrito muy bien Jorge, se mira a cada grupo oprimido, que luego a su vez entre ellos obviamente, o presuntamente oprimido, porque también lo ha dicho Jorge, la opresión es de cada uno. Yo puedo ser mujer, yo no, me digo como hipótesis, no estoy cayendo ahora en el wokismo yo mismo, yo creo que no lo puedo ser, mujer, pero yo, alguien que estuviera aquí podría ser mujer y llamarse Ana Patricia Botín y por el mero hecho de ser mujer, según esta mentalidad, considerarse una gran oprimida. De hecho, ya se considera una gran oprimida. Le he visto en una entrevista parecida a esta, en la cual le dice a la periodista, ay, pues eres periodista, ay, pues a mí me hubiera gustado ser periodista también, pero qué pena, porque no pude, porque soy mujer. Entonces se sienten ahí súper solidarias las dos de su común opresión. La periodista no la conozco, pero seguramente que tampoco será una gacetillera de algún periódico de New Hampshire, ¿no? Seguramente también será importante en los Estados Unidos. Por tanto, esta idea de que por el mero pertenecer a un grupo, aunque seas la mujer más rica de España, tienes ya un sentimiento de opresión, es falso, ya para empezar. Esto ya es falso, ¿no? Ya está, lo que digo, ¿no? Deformando nuestro aprecio por el oprimido, por la víctima. ¿Qué mayor deformación del aprecio por la víctima si la víctima se llama Ana Patricia Botín? Y esto ocurre con todo, ¿no? Con todos los demás grupos. Primero se les identifica, se les separa. Lo ha dicho también muy bien Jorge. Al final esto es también resultado de una cosa que sí que es más típico de la izquierda tradicional, de la de toda la vida, que es el estatismo, la obsesión con el Estado, ¿no? El Estado está sustrayendo espacio a las otras comunidades, la familia, la nación misma. No es lo mismo el Estado que la nación, obviamente. El Estado se convierte en una especie de dispensador de derechos por doquier, ¿no? Al final, la visión antropológica que hay detrás de esto es que cada uno de nosotros somos una especie de depositarios de derechos, y cada vez más derechos, ¿no? Ahora ya derecho al aborto. El aborto ya también es un derecho, ¿no? El derecho a que el médico no tenga objeción de conciencia. Es muy curioso, el derecho a la objeción de conciencia se aparta y, sin embargo, se crea este otro que implica obligar a los demás. Porque los derechos, por otra parte, basta que reflexionemos un poco, siempre son estos, suenan muy bonitos, pero un derecho no es más que una exigencia a los demás. Bueno, somos al final sujetos de exigencias, de miles de exigencias, cada vez más exigencias. Los gobiernos izquierdistas se ufanan de darnos derechos porque eso significa que nos podemos exigir más unos a otros. Una sociedad en la cual nos estamos todos exigiendo a todos derechos, pues es una sociedad, de nuevo, dividida, fragmentada, diabolos, ¿no? Y por lo tanto, esa necesidad es la que luego crea a su vez, o sea, esa división, esa soledad en la que al final sume esta estrategia, es la que luego hace que se agarren a su grupo identitario, al cual a su vez el Estado también promete derechos, ¿no? Es una especie de círculo vicioso, para ellos virtuoso, porque se retroalimenta, pero desde fuera es muy vicioso porque, claro, una vez que te metes ahí es muy difícil salir. Y frente a esto que existe, ¿qué alternativa? Pues efectivamente, primero reconocer, es un error pensar, ya empezar a pensar en cualquiera de nosotros como individuo aislado es un error. A veces contra este wokismo, y de hecho algunos autores se están cayendo del guindo porque se dan cuenta de que sí, que este wokismo está mal, pero se refugian en las viejas ideas del individuo aislado, no, está mal pertenecer a estos grupos, no debes verte solo como mujer, no debes verte solo como gay, no debes verte solo como miembro de esta etnia o hablante de esta lengua minoritaria. No te veas así, vete a ti mismo, mírate, sobre todo como individuo. Esta no es la solución, porque ese individuo al final, lo que digo, también está muy aislado,
y va a sentir enseguida necesidad de, hombre, si puedo juntarme con estos que comparten esta característica minoritaria conmigo y me van a ayudar a estar un poco menos solo, pues también. La visión, la antropología que debe oponerse a la antropología que brevemente he descrito antes, la antropología woke, debe ser una antropología comunitaria. También lo ha dicho Jorge, ¿no? La cual, solo si nos sentimos integrados en comunidades, por otra parte, es algo, como también ha dicho él, no es algo ficticio, no es algo que tengamos que buscar, está ya ahí, todos somos miembros de una familia, somos miembros de una nación, lo tenemos ahí, ¿no? Está ya ahí esa presencia de nuestras comunidades. En vez de, como a veces nos pide este pensamiento individualista, liberal, en vez de pensar, actuar como si no perteneciéramos a nada, al contrario, caigamos en la cuenta de lo que significa pertenecer a algo, y esta será la mejor protección contra estas otras falsas pertenencias basadas meramente en exigencias divisivas. En este congreso se ha creado una imagen muy clara de cómo el Islam se está implantando en las diferentes sociedades, las consecuencias que ha tenido, que está teniendo, y también la pregunta clave ha sido cómo se puede frenar, ¿no?, ese auge de la implantación, ese auge del Islam político en Europa. Y me gustaría también conocer su opinión, primero Buxade y después Quintana Paz. Pues hombre, no tengo la receta. Lo primero, la primera cosa sería ser conscientes de que hay que frenarlo. Por tanto, a partir de ahí, en cualquier actuación, en cualquier debate, en cualquier actuación política, profesional, en las universidades, los jóvenes, tener esa conciencia de que el Islam, como esa organización política, como esa doctrina, es algo que tiene por finalidad socavar nuestra forma de vivir. Segundo, yo creo que hay un tema muy importante que es decir la verdad y contar la realidad. Y ahí hay un elemento decisivo que son los medios de comunicación, que son una pata absolutamente imprescindible para que todo esto que estamos contando pueda suceder y la gente pues trague o no sea consciente de la realidad, ¿no? El ejemplo más evidente es el caso de la mujer violada por la famosa manada, y cuando decimos la expresión manada, todos automáticamente tenemos la imagen de hombre blanco cristiano. Y sin embargo, cuando esa misma mujer es violada por un grupo de inmigrantes ilegales que vienen de países islámicos, que son islámicos, eso es ocultado. Es ocultada la identidad del agresor, pero sobre todo, incluso es que es ocultada la noticia. Tenemos otro caso también muy reciente, que son de hace mes y medio, 2 meses, ¿no? Creo que era Ceuta o Melilla, un joven ceutí, melillense, agredido, homosexual, agredido por un quien se dice a sí mismo musulmán y le dice homosexual y le golpea. Automáticamente eso desaparece absolutamente de los medios, porque efectivamente todas esas colisiones entre los colectivos lo que tengo que hacer es que desaparezcan. Dicho esto, el Islam, en la medida en que entendemos no es una religión que pueda ampararse en ese derecho a la libertad religiosa que universalmente se ha admitido, y que no voy a entrar ahora ya a discutir esta cuestión, sino que es una doctrina política, pues tenemos que combatirla políticamente. Y tenemos que defender lo primero lo nuestro. Identificarlo como un adversario político y, por tanto, combatir con honor y sujeto a unas reglas y defenderse. Repito, en las escuelas, en las universidades, en los puestos de trabajo y en la actividad política. Sin embargo, en esa línea de lo que yo decía antes, no es solo una confrontación contra ese islamismo radical, ese yihadismo, sino contra todos estos pequeños sismos, todos estos pequeños colectivos. Es la forma de combatirlos, ¿no? Defender la igualdad de los españoles, defender nuestras raíces culturales, nuestras raíces históricas. Por ejemplo, habría que darle una vuelta al modo de adquisición de la nacionalidad española. Al modo de adquisición de la nacionalidad española.
habría que darle una vuelta a cómo están funcionando los juzgados del registro civil, porque 90.000 extranjeros adquieren todos los años la nacionalidad española, de los cuales prácticamente 60 o 70.000 son marroquíes. Y sin renunciar a su nacionalidad previa, marroquí, sin acreditar un suficiente grado de integración en la sociedad española, sin acreditar conocimiento suficiente de la lengua española, sin acreditar esa integración en nuestra cultura. Yo creo que esto hay que decirlo, pero se está haciendo también. En Francia ha sido muy famoso el movimiento de Macron y hablar de separatismo islámico. Es una idea que nos introduce hace unos meses y que tiene su desarrollo y está provocando pues movimientos paralelos, como pues, la aparición de Zemmour en la política francesa. Yo creo que hay una reacción, creo que en muchos sitios va a ser tardía. Hemos visto cómo en Dinamarca el Partido Socialdemócrata, que es un partido de izquierdas, reacciona y establece una medida muy agresiva, pero que si uno la piensa pues puede tener una cierta razonabilidad, que es establecer un determinado porcentaje de residentes legales en los barrios para impedir que esas minorías racializadas, en este caso minorías políticas islámicas, puedan llegar a... No, hay que ser creativos. Yo creo que hay que ser creativos sabiendo que tenemos que defenderlos. Y la primera entrada es combatir la inmigración ilegal. Yo creo que es lo más importante, combatir la inmigración ilegal, porque es algo muy concreto, donde nosotros invocamos algo tan sencillo como es la ley y nuestro derecho a defender lo nuestro. Como repetimos constantemente, y es verdad, no se hace por odio al de fuera, sino por amor al de dentro, por respeto a nuestra ley y a nuestra comunidad. Yo creo que esto tenemos que explicarlo y explicarlo con mucha tranquilidad, sin ningún miedo, y tenemos que proteger y exigir la protección de nuestras fronteras, que solo puedan entrar aquellos que tengan capacidad de integración en nuestra sociedad, que lo hagan por el paso fronterizo adecuado, cumpliendo la normativa adecuada y, por supuesto, combatir en todos los órdenes. Quintana Paz, ¿cómo se frena ese auge del Islam político en Europa? Sí, estaba pensando, bueno, tu pregunta, la pregunta sobre todo que está detrás de esto a menudo es una pregunta muy acuciante, ¿no? O sea, démonos cuenta un poco del panorama que hemos hecho, ¿no? Parece que hay un montón de adversarios o de enemigos y, por lo tanto, pensar en que hay alguna posibilidad de hacer algo, sobre todo esto ocurre a veces con las audiencias más jóvenes, pues surge enseguida a la mente, es posible hacer algo, queda algo que hacer, ¿no? Si son tantas las tendencias las que están detrás. Yo creo que, lo apuntaba Jorge también, yo creo que sí, justamente porque hay una lucha desde esta izquierda woke, hay una lucha contra la verdad, contra la noción de verdad y de realidad. Por eso precisamente pues, son tan fluidas todas las identidades y importa tan poco lo que de hecho existe, las familias que existen, las naciones que existen. Parece que todo es modificable. Importa, se pueden modificar las naciones y se puede hacer que España pues, deje de ser cristiana o empiece a ser atea o luego empiece a ser musulmana. Todo es fluido y móvil porque hay una separación con respecto a la noción de verdad. Y este es nuestro aliado en esa lucha. Precisamente porque estamos combatiendo con una visión muy relativista, nuestra principal aliada puede ser la verdad. Es verdad que es difícil encontrar muchos aliados más, pero al menos esa la tenemos y es muy poderosa. Yo creo que fue en realidad muy premonitorio y muy ilustrativo. Lo que pasa es que quizá no lo escuchábamos con atención. José Luis Rodríguez Zapatero dijo en alguna ocasión, cogió literalmente una cita bíblica y le dio la vuelta y la propuso como programa suyo, que es precisamente una cita referida a la verdad. La cita de la verdad os hará libres, ¿no? La verdad, el conocimiento de la verdad es el que nos permite liberarnos, ¿no? Es también, por cierto, una noción típicamente judía, la liberación de Moisés, y cristiana, ¿no? La liberación, la libertad, para ser libres os liberó el Señor, ¿no? Dice Gálatas capítulo 5. Pues esa cita la cogió Zapatero y le dio la vuelta. Dijo, no, la libertad nos hará verdaderos. La libertad, hacer lo que queramos, escoger en un mundo, eso ya... Después ya vendrá la verdad, que será aquella que nosotros decidamos que debe de ser. Y ahí manifiesta este programa. Es un programa que lucha contra la verdad y aunque parezca que estamos solos o que los retos son muy grandes o que son difíciles de abordar, podemos enfrentarlos. Y luego también un matiz importante que a menudo sobre todo se manipula y se pierde.
hay que hacer... Me gustan mucho las referencias que ha hecho Jorge. Cuando hablamos de que pueden ser un enemigo todos estos identitarismos, todos estos ismos, todos estos grupitos, hay que diferenciar muy bien, aunque por supuesto todos nosotros lo entendemos, pero para una audiencia más amplia hay que diferenciar muy bien en que los enemigos no son los individuos, o mejor dicho, las personas que pertenecen a esos grupos. No solo no son los enemigos, sino que son los que queremos defender. El ejemplo que ha puesto Jorge, el gay musulmán agredido en Melilla, no va a ser defendido si estamos desde una perspectiva que lo que importa es el Islam. Es más, si se implantara el Islam, esa agresión no tendría ninguna importancia. Por lo tanto, es precisamente porque nos preocupa el gay o porque nos preocupa el musulmán, y mucho más el gay musulmán, que tiene este problema, es justamente por lo que podemos pensar que el Islam no es la solución o que los movimientos LGBTI no son la solución, porque en el fondo también hacen lo mismo, sumir a todos los miembros de estos grupos en un mismo grupo que les ordena, les manda, les dice que tienen que votar, les dicen cómo tienen que comportarse, les dicen y que les anula como personas. A las mujeres, a una mujer agredida, en el otro ejemplo que daba Jorge, el de las manadas, el luchar contra el feminismo actual no es luchar contra las mujeres actuales, es todo lo contrario, es defenderlas. Porque ese feminismo actual, precisamente porque es un identitarismo, pues si el agredido es de otra identidad, y ya sabemos que entre identidades, pues no tenemos que pelearnos mucho, porque todas importan, cuando la agredida sea una mujer por un grupo de musulmanes, la va a olvidar. Y precisamente porque nos preocupa esa mujer, y todas las mujeres, todas las agredidas, es por lo que no nos interesa el feminismo actual. Y así podría seguir con todos los grupos. Son justo las personas que están incluidas en esos grupos las que importan. Y por lo tanto no hay en modo alguno tampoco ahí una lucha contra personas, sino una lucha contra una ideología que es falsa y por lo tanto, de nuevo, tenemos a la verdad de nuestro lado. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Si hay alguien que tenga una pregunta, pues que levante la mano y le acercamos un micrófono. ¿Tenemos alguna pregunta? Lo hemos hecho muy bien, Miguel Ángel. Sí, parece que no. Ha quedado Por todo aquí. No hay clarísimo. duda. Por aquí, por favor. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por venir a esta tierra. Ayer salió, hablando un poco del Islam, varios aspectos que se han vuelto a tocar esta mañana y digamos que las distintas corrientes del Islam, un Islam moderado, otro quizás no tan moderado, pero que al final parece que el resultado era el mismo, las consecuencias eran el mismo, y se habló mucho de un tercer Islam o una visión del reformismo, unas corrientes que parece que por unas cosas o por otras dentro del Islam acababan siendo ahogadas siempre. Yo me gustaría que ustedes, si nos pueden trasladar un poco, ¿es posible la reforma del Islam? Porque entiendo que una religión basada en un libro, ¿hasta qué punto puede ser reformada? Y esa visión de reforma, es decir, no estaríamos hablando de otra religión, ¿hasta dónde llegaría la reforma? Y si eso, al final, podemos estar engañándonos, ¿no? Es decir, porque todo este debate es posiblemente para poner de manifiesto, no sé si llamarlo choque de civilizaciones o un choque de culturas y las posibilidades, compatibilidades o incompatibilidades entre ambas. ¿El reformismo es la solución, lo que podría acabar integrando a esas civilizaciones? Muchas gracias. Me dice Buxade que ha terminado antes Quintana Paz y después... Vale. Muchísimas gracias por la invitación, en cualquier caso. No soy un especialista en Islam, con lo cual yo creo que en esta parte Miguel Ángel, que sabe muchísimo más, pues puede decir. Yo, en verdad, tengo que ser sincero, no soy un especialista. Creo que habéis tenido otros ponentes y otras mesas redondas donde seguro que os lo han explicado muchísimo mejor. Con dificultad me muevo dentro del ámbito del cristianismo, pues imagínate como para liarme ahora con otra... es decir, bueno, con intentar
Pero esto cuando algo es tan repetido, como cada 10 años están hablando de un Islam moderado, un Islam reformado, tal, quiere decir que eso no existe, ¿no? Desde fuera yo lo veo, ¿no? Es como en España el centro reformista, ¿no? Pues, el centro reformista, ¿cuántos años llevan con lo del centro reformista? Y cada vez que hay un congreso es un nuevo centro reformista en la que se reforman a sí mismos desde el centro. Entonces, claro, reformarte a ti mismo desde el centro al final es ser cada vez más de izquierdas, ¿no? De esta nueva izquierda, no de la que sale a defender los derechos de los trabajadores de España o de los autónomos o de los pequeños y medianos empresarios, no, de esa izquierda de las ideologías y de las minorías, ¿no? Pues al final esa es la sensación que yo tengo desde fuera, con lo cual... Y la segunda cuestión, perdona, que es que había como un... Si eso va a ser la solución para integrar... Ah, vale, sí. Yo en esto sí que tengo una opinión muy clara y además se la transmito a mis hijos. Tú puedes realmente moverte en un plano de respeto dentro de una comunidad desde la fortaleza de tus convicciones. Si tú eres una open society, si eres una sociedad abierta, en la que las fronteras están abiertas, en la que no hay reglas para entrar, no hay reglas para salir, uno puede moverse con absoluta libertad, acaba siendo una sociedad vacía. Y al final esa sociedad vacía será llenada por otro. Es así. En política, todo espacio que tú dejas será ocupado por otro necesariamente. Con lo cual, puede haber connivencia, convivencia. Yo creo que lo de la España de las tres religiones está en perfecta revisión y la historiografía ya ha acabado con esa teoría idílica de que aquí se convivía, pero lo dejo para los historiógrafos y para los historiadores. Yo creo que, pero en cualquier caso, podrá haberlo. El presupuesto fundamental es la fortaleza de tus propias convicciones. Si tú careces de convicciones, no hay ese escenario porque vas a ser devorado por el de al lado. Yo creo que a partir de ahí... Cada uno, pues, sobre todo porque nos movemos en un plano, y Miguel Ángel ha hecho mucho hincapié en esto, y yo creo que es una idea muy importante, y es que no podemos comprender al Islam como una religión en el sentido de lo que hemos vivido nosotros como españoles, de esa religión en la que pues, explicaban que es una relación personal que tienes con Dios, un Dios de amor, todo esto. No. Entonces, como no se mueve en ese plano, nosotros no podemos reconocer un debate de religiones desde tus propias convicciones, desde tu fortaleza. Yo puedo convivir con alguien con alguien que profese la religión hebraica o que profese otro tipo de religión. Perfecto. Muy bien. Pero si yo no tengo convicciones, voy a perder siempre. Yo creo que es lo más importante y desde ahí podemos construir una sociedad más sana y más fuerte. Miguel Ángel. Sí. Hay un chiste danés que yo comparto completamente lo que dice. Dice que es muy difícil hacer predicciones y sobre todo sobre el futuro, ¿no? Entonces, yo obviamente no sé por dónde va a evolucionar el Islam. Lo que sí sé es, como decía ahora Jorge, que el tipo de evolución que hemos tenido en Occidente, con el cristianismo, también con otras religiones, con el judaísmo, los distintos protestantismos, no solo el catolicismo, no puede extrapolarse al Islam, ¿no? Y decimos, bueno, pues igual, porque son completamente distintas, como también decía Jorge. El judaísmo, para empezar, es una religión pues, que se recluyó por motivos que todos conocemos, se recluyó sobre todo en el ámbito familiar, y al cual le bastaba celebrar ceremonias en lo familiar y sabía que la sociedad, como eran siempre una minoría, la sociedad en sentido amplio, pues no iba. Esto no es el Islam. Los protestantismos surgen precisamente como un esfuerzo de interiorización de la fe frente al catolicismo. Esto tampoco es el Islam.
Y por lo tanto, y el catolicismo, que luego entró en una rivalidad mimética interesante con los protestantismos y también fue aceptando esta reclusión, aunque el catolicismo sí que, al menos en el ámbito de la cultura, no tanto en el de la política, por aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y por el simple hecho de que miramos a la Edad Media, es una lucha constante entre el poder político y el poder religioso, el poder papal. Por lo tanto, nunca esa idea césaro-papista de unificación no pertenece a la esencia tampoco del catolicismo. Pero bueno, el catolicismo, que sí que exige una manifestación pública, pues es una manifestación pública en ese sentido, en el sentido cultural. Esto tampoco es el Islam. Que el Islam acabe siendo una suerte de protestantismo, una suerte de judaísmo, una suerte de catolicismo, es extraño. Normalmente las religiones, las identidades se preservan en sí mismas. Y por lo tanto me parece muy ingenua, como dije al principio, esa visión de Ayaan Hirsi Ali y de otros, de que, bueno, si esto pasó con el cristianismo, si esto pasó en Occidente, ¿por qué no va a pasar en el Islam algún día? Esa traslación sí que me parece errónea. Ahora, que por otras vías el Islam acabe siendo... Que de hecho hoy algunos musulmanes, por supuesto, sí que vivan el Islam de esta manera, un tanto protestantizada, catolizada o judaizada, lo cual seguramente a lo mejor les molesta que lo etiquete así, o sea, interiorizada. Por supuesto que es posible. Pero que eso sea lo mayoritario, que eso es a lo que responde la corriente y las instituciones del Islam, pues esto no es así. Y aprovecho, por cierto, para decir que estoy encantado de estar aquí por primera vez y la importancia de los lugares se nota en cosas como estas, ¿no? En venir a un sitio como este desde la invernal península y encontrarse a gustísimo. Si me permites, sí. sin asumir toda la tesis, ni nada, yo creo que hay un libro que hay que leer, que debemos leer todos, que es el famoso libro de Sumisión de Houellebecq. Yo creo que hay que leerlo. Que no la haya leído, pues salga aquí con los deberes estos. Yo siempre que voy a una reunión, ¿no?, salgo con un propósito, ¿no? Vas a una reunión de trabajo y sales sin deberes, pues es una mala reunión. ¿Verdad? Que salir con un propósito. Pues yo creo que uno de estos podría ser leerse Sumisión. Y digo que es un autor pues muy especial en su forma de escribir, los temas que saca, incluso alguno puede, si es muy escrupuloso, pues la lectura de Euler le puede agobiar un poco, ¿no? Esa locura que tiene con el sexo y estas cosas, vale, muy bien. Pero como libro para entender esa idea de que si tú no estás en un lugar, desapareces de ese lugar, dejas vacía tu sociedad, alguien lo va a ocupar, eso es un libro, y además es un librito que se lee muy rápido. Y además porque de alguna manera, es decir, aunque ahora parezca muy loco, leyéndola a Houellebecq no lo parece tanto, pero aunque parezca muy loco que cosas como la izquierda actual o el wokismo y el Islam acaben confluyendo, precisamente esa desazón que crean ese individualismo en grupos artificiales, esa falta de comunidad, no es implausible que en un momento determinado se vuelva ¿hacia qué? Hacia... Bueno, lo que algunos pensamos es que debe volverse hacia la antigua tradición judio-cristiana que tiene 2000 años y que nos puede satisfacer todas esas necesidades. Pero puesto que hay ya tanta inmunización frente a ello, hay tanto odio frente a ello, no es implausible que se opte por la versión rebajada, muy comunitaria también, pero en un sentido mucho más opresivo, que es el Islam. Es un poco la frase que cité al principio de Besançon, ¿no? O sea, la propia... Es un poco, me recuerda también al poema de Cavafis, ¿no? Aquel en el cual los miembros de una ciudad van todos los días, van un día y se preparan a la puerta de la ciudad porque van a venir los bárbaros y empiezan a reflexionar sobre todas las cosas que van a perder por culpa de los bárbaros. Y son cosas muy apreciables. Entendemos que es una ciudad griega, antigua, llena de filosofía, de arte, de poesía, de retórica, y saben que los bárbaros no van a traer nada de todo esto. Y al final del poema los bárbaros no vienen, pero reflexiona el poeta, a lo mejor eran una solución para todo, ¿no? Es un poco esta idea también, ¿no? O sea, aunque aparentemente el Islam es una cosa muy diferente al wokismo, a lo mejor, no lo sé, porque ya digo que no me gusta predecir sobre todo el futuro, pero a lo mejor en el futuro vemos a más y más personas que miran al Islam como una solución. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta más por aquí? Es que hay dos, una por allí y después hay otra aquí, Miguel. Hola. Bueno, mi pregunta era la siguiente, es que es una cosa que llevo pensando bastante tiempo y no consigo encontrar solución. Vosotros que sois una mente más preclara, igual me podéis iluminar. La cosa es la siguiente, ¿en qué momento no entramos en una contradicción cuando hablamos de que las élites pretenden disolver nuestra tradición, nuestra cultura, generar un magna europeo sin identidad y por otro lado pretenden importar una cultura que es mucho más combativa, mucho más férrea
y vamos, que se defiende y pretende imponerse. Es decir, no entramos en contradicción cuando decimos que pretenden destruir nuestra identidad y a la vez importan una más fuerte. Esa sería un poco la cuestión. No, yo creo que quienes incurren en una contradicción son ellos, efectivamente, porque creen que así es la forma, ¿no? El objetivo de esas élites es crear, ¿no?, ese, está ya muy escrito, ese hombre adocenado, ese hombre que no está enraizado en nada, es un hombre que se dedica exclusivamente a consumir, y ya está, y que consume sobre todo ya incluso después de muerto, porque al final hay que generar hasta un negocio después de muerto, ¿no? Bien, claro, si este es un tipo fuerte con convicciones, pues va a ser mucho más difícil, ¿no?, de controlar y de dirigir. Pues ahora tenéis que consumir esto, ahora tenéis que tal, ahora tenemos apagón electrónico. Supongo que todos ustedes han comprado ya un hornillo. El que no tenga un hornillo de gas en casa, pues es un sujeto pues, que es incapaz de vivir en sociedad, ¿no? Y ellos nos van diciendo, pues ahora tenéis que comprar esto, además lo tenéis que comprar por Amazon, evidentemente, porque es el que te lo trae perfectamente empaquetado, en el tiempo adecuado, etcétera, etcétera. Bien. Y es verdad que hay una, digámoslo así, una contradicción en permitir que una civilización tan fuerte, con ideas tan potentes, que además esa sí que es una civilización que se contrapone, como ha dicho Miguel Ángel, al wokismo, es decir, que no hace ni una sola concesión a la ideología de género, ni al memorismo, ni al propio inmigracionismo que ha hecho Marruecos una vez se declara la pandemia del coronavirus, es cerrar la frontera con España. Es decir, que de allá hacia aquí sí que vienen, pero de aquí hacia allá no, la frontera está cerrada. Es decir, que ellos tienen muy claro lo que es su fe, su familia, su nación, por supuesto. Pero los utilizan como un aliado temporal, pensando que van a vencer. Y efectivamente, en ese conflicto, que aún no ha llegado, pero cuando llega, ellos vencen. Y basta irse a determinados barrios de Bruselas, o basta irse a la banlieue de París, o al Raval de Barcelona, ahora mismo ya. Basta irse ahí para ver que al final quien gana es ese Islam político, porque al final no hay ningún elemento religioso en Molenbeek de Bruselas, no hay ni un solo elemento. Es decir, simplemente lo que hay es una forma de organización social y política distinta, donde no impera la ley aprobada en el Parlamento belga, sino que impera la ley, esa sharia, esa ley propia musulmana. Entonces, sí, bueno, ha respondido básicamente a Jorge. Uno de mis maestros fue Gianni Vattimo, que es un filósofo que se hizo famoso por la expresión pensamiento débil, ¿no? Y la idea del pensamiento débil no era ser un poco tardos al pensar o ni nada así, sino que era la idea de que llegábamos en un tiempo en el cual todo se debilitaba, todo se hacía más fluido, todo se hacía... Luego lo popularizó en términos sociológicos Bauman, esto un poco, ¿no? La sociedad líquida, nada importa demasiado, no nos tomamos nada en serio, no nos tomamos en serio la verdad, la libertad nos hará verdaderos y todas estas cosas. Y en ese sentido es verdad que podría ser una paradoja decir, bueno, pero estás importando algo que es muy fuerte. Pero es que creo que esa descripción de la sociedad débil, líquida, no es verdadera. Es cierto que en el ámbito público general no se miran con desconfianza, incluso se atacan cualquier visión fuerte de la verdad. Pero en cada grupo identitario pequeñito, al cual nos hemos referido ya infinidad de veces, en cada grupo identitario las verdades son muy fuertes, son muy potentes. No solo en el Islam. Dices, bueno, es una paradoja porque se importa. Es que en cada uno de estos grupos el feminismo, el neofeminismo impone un montón de verdades muy, muy fuertes para cada mujer y si no las crees, no eres mujer probablemente del todo. Y si eres negro, tienes que creer un montón de cosas que creen los negros del Black Lives Matter. Y si no, es que no eres negro. Y esto ya se ha dicho. O no eres gay, si no compartes todos los principios del movimiento LGTBI. Y esto también se ha dicho a los que han discrepado en cada uno de estos grupos. Por lo tanto, no nos engañemos. La propuesta es debilidad en lo común, pero en cada grupo, fortaleza. En todos esos grupos. Y el Islam ya lo trae de serie. Por lo tanto, cabe perfectamente aquí. Otra pregunta por aquí, Javier Negre. Para Jorge Buxadé, de Javier Negre de la TV, ayer fue abatido un subsahariano que amenazaba con un cuchillo a un policía nacional. La izquierda ha puesto en marcha una campaña de criminalización no solo de este policía, sino de toda esta policía
nacional. No sé si usted defiende al Policía Nacional, porque bajo mi punto de vista obró bien en autodefensa, y cómo si hay que lamentar estas campañas de criminalización constante en la cual están contribuyendo además medios de comunicación. Muy rápido, Javier. Entre el policía que defiende su vida y el policía del autobús en Zaragoza, que se queda quieto y es agredido brutalmente, prefiero al policía que se defiende. Y yo creo, y no lo digo con crítica a ese otro policía que no se defendió posiblemente pues pensando en esas milésimas de segundo el riesgo que podía suponer el golpear primero. Efectivamente. De asuntos internos y de esos otros asuntos internos que son toda la prensa, salvando algunos medios, por supuesto, salvando algunos medios y algunos periodistas, pero la prensa va a golpear a ese policía. Entonces, lo que creo que he dicho yo esto de que prefiero, es que lo prefieren los 40 y no sé cuántos millones de españoles. Prefieren una policía dispuesta a defender su vida, porque si está dispuesto a defender su vida, quiere decir que estará dispuesto a defender la mía y la de mis hijos. Y para eso les pagamos, por supuesto. Y encantados de pagar muchos impuestos para que haya policías y hospitales y ejército. Lo que no queremos es pagar impuestos para que haya organizaciones que gestionen todos estos microorganismos que rompen la sociedad, ¿no? ¿Alguna pregunta más en el público? Bueno, hay varias por aquí. Hola, buenos días, muchas gracias. Mi pregunta está basada en el título del encuentro, ¿verdad? Frontera Sur. Y en base al convenio internacional que regula el derecho de propiedad del mar, firmado en Montego Bay en el año 82, y al reconocimiento de Canarias como isla y no como archipiélago. Y en base a esto, quería preguntar qué posibilidad real existe como reconocimiento de archipiélago de Canarias y, teniendo en cuenta este convenio, ampliación de la frontera de España, ¿no? En definitiva. Y por otro lado, ¿qué opinión hay sobre la utilización torticera del convenio de Hamburgo, que regula el salvamento y rescate en estas aguas? ¿De acuerdo? Gracias. Quintana Paz. No, estas son preguntas jurídicas, son claramente para Jorge. Ahora podría... mira, lo del convenio de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar del año 82 y la distinción del archipiélago, te soy sincero, no sé en realidad a qué te refieres. Debe haber algún efecto concreto de la ampliación del ámbito del mar territorial español, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Ah, muy bien, vale, entendido, perfecto. Vale, pues mira, la verdad es que como es una pregunta que como me dedico a la política, tengo que responder como un político, pero de Vox. Entonces, si esto es así como tú dices, pues habrá que estudiarlo para garantizar la mayor protección de los derechos y de los intereses de los canarios, en tanto que españoles, por supuesto, en tanto que españoles. La segunda parte sí que me la sé muchísimo mejor. Creo que es un uso torticero de ese convenio internacional, como está sucediendo con la mayoría de los convenios internacionales. Antes hablábamos de la idea del refugio, del refugiado, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, con un motivo concreto, en una realidad concreta, y ahora se está utilizando la figura del refugio para promover procesos inmigratorios masivos, con las siglas estas, el ROSCON, y las siglas del Objetivo de Desarrollo Sostenible y el ROSCON multicolor. Y esto es así. Entonces, del Convenio de Hamburgo, igualmente, las normas internacionales de salvamento marítimo no están pensadas para que a través del salvamento marítimo se haga una especie de puente aéreo, ¿no? Puente marítimo entre África y las Islas Canarias, entre África y la península ibérica. Esta es
Y hay que decirlo claramente, estamos ante un fraude de ley internacional, que es la utilización de un convenio para una finalidad que no es. Esto está previsto, efectivamente, para esa nave que va a la deriva y que es necesario rescatarla. Y esto, estamos hablando de buques nodriza, de traslado permanente, de estructuras mafiosas y, por tanto, no se puede invocar ese convenio y es lo que defendemos en el Parlamento Europeo. Muchísimos de nosotros, entre ellos mi amigo Kosma Zlotowski, que estuvo ayer con vosotros, diputado del Parlamento Europeo por Polonia, y que esa es nuestra posición y la defensa, que es otra vez la del sentido común, ¿no? No hay más. Pues una última pregunta había aquí, y ya damos por finalizado este congreso. Os pido sí concreción porque tenemos poco tiempo. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar. Es un lujo tenerles aquí. Y mi pregunta era en relación a lo que comentaba Javier Negre. A mí también me surgió la duda de que si esto no nos va a traer nos va a traer en actualidad pues la teoría crítica de la raza de la que se habla tanto en Estados Unidos. El tema del que habló Javier. Sí, bueno, es otro de los nombres, ¿no? Teoría crítica de la raza es otro de los nombres para wokismo, interseccionalidad, etcétera. Izquierda identitaria, en el fondo, ¿no? En ese nombre concreto, teoría crítica de la raza, en España será difícil de implantar, aunque ya no es porque falte gente que quiera implantarlo, ¿no? Y quiera ya crear también, pues eso, hablar desde razas oprimidas, importar el Black Lives Matter también, o sea que todo, en todo esto. Pero bueno, esa versión concreta creo que va a ser más difícil. En todo caso, la idea de que wokismo, izquierda identitaria, me gustaría ser optimista y me gustaría decir que hemos avanzado lo suficiente como para que no solo haya avanzado ya mucho, lo cual no es optimista, lo cual arrojaría pesimismo, pero cada vez veo más clara la oposición, primero la conciencia de que eso existe, el no confundirlo con otras izquierdas, ¿no? El no confundirlo con la izquierda obrerista, el no confundirlo para nada con la izquierda que piensa realmente en la persona oprimida, el no confundirlo para nada con la izquierda que se preocupa de las desigualdades sociales, no confundirlo con eso. Y segundo, identificarlo y ver, esto es poco a poco, pero yo creo que lo vamos consiguiendo, ver que no es una versión contemporánea de la civilización judio-cristiana, no es una versión contemporánea del aprecio cristiano por las víctimas, no es una versión contemporánea de nuestra apuesta por el altruismo, no lo es justamente lo contrario. Hace 2 días, en la presentación de un congreso que se va a celebrar la semana que viene en la Universidad CEU San Pablo de Católicos y Vida Pública, el arzobispo de Los Ángeles daba un discurso sobre este asunto, sobre la teoría crítica de la raza, sobre el wokismo, etcétera, como presentación de ese congreso que se celebrará, y era absolutamente lúcido. Percibía perfectamente que esto no tiene nada que ver con lo que él, como arzobispo, quiere representar. Luego, ya hay personas eximios representantes de la Iglesia Católica dentro de la civilización occidental que se van dando cuenta. Hay otros muchos que no, es verdad, pero de nuevo vuelvo a lo que dije antes, como es una verdad cada vez más evidente, puedo ser optimista, cada vez más gente lo verá, cada vez más gente verá que esta apuesta por estos grupos no es, sobre todo además lo que decíamos antes, no es apuesta por los individuos que presuntamente pertenecen a esos grupos, es de hecho oprimirles más, es de hecho encasillarles, es de hecho cuando estás en un grupo que resulta que es que no conviene fijarte en que seas mujer porque es que los que te han violado son de otro grupo que nos conviene ahora más, es ir contra ti, no es una vía que tenga nada que ver con los principios que defendemos como civilización.